al profesor Javier Laviña con nosotros, invitado especial que ya sí habrá de presentar en su momento. A mí lo que me toca es, sobre todo, darle las gracias a los que están aquí con nosotros presencialmente, que hemos vuelto lentamente a la presencialidad con sus limitaciones, pero ya tenemos a la profesora Hilda Villa con nosotros, el profesor Carlos Altagracia, tenemos estudiantes, Antonio está por aquí, tenemos estudiantes conectados por internet, tenemos colegas del CEI que están con nosotros aquí, Israel Torres, Antonio Hernández Matos, tenemos a Nelson que está en la oficina, tenemos a David que debe estar por la oficina también, a nuestra siempre querida Sonia Guzmán, que nos acompaña en todas las actividades. Y bueno, estamos súper contentos nuevamente, ¿verdad? Porque estudiantes se unen a nosotros y nos acompañan en esto que es para nosotros, para la comunidad universitaria, para la UPR de Arecibo. Y el CEI pues siempre tiene muchas ganas de poner su grano de arena en cultivar y hacer un proyecto universitario y académico de altura. Y qué mejor que eso, que contar con la presencia del profesor Javier Laviña. Así que Elsie, si quieres presentar a Javi. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan de manera presencial y virtual en la mañana de hoy. Tenemos el honor de compartir esta mañana con el profesor Francisco Javier Laviña Gómez, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, un especialista en la historia colonial de América y el Caribe. Y pues dentro de tantos logros y aportaciones que tiene Javi, nos honra que es nuestro consultor distinguido aquí en el CEI. Y en la mañana de hoy estará compartiendo con nosotros la conferencia La Revolución en la colonia francesa de Saint-Domingue. Y estoy súper contenta porque este es uno de mis temas favoritos de investigación. Así que les invito a que disfruten conmigo de esta maravillosa conferencia y que participen. Muchas gracias a todos y todas y bienvenido, Javi. Buenos días a todas las personas. Así me evito de decir todos. No todos. Hablamos de todas las personas, ya con eso ya políticamente es correcto y está bien dicho. Y primero agradecer al CEI el trabajo que está haciendo, al que sigo ya desde hace algunos años, colaborando con ellos. Agradecer al doctor Altagracia, al doctor Gabriel Alemán, al doctor José Rodríguez, la invitación y la posibilidad de compartir. Yo voy a hablar de historia, que es el tema que yo controlo, es el tema que me interesa, es un tema que yo nos interesa, que comparto con Elsie. Yo leí su trabajo también de grado, y voy a hablar de los discursos del miedo, ¿no? Que se generan. Y en primer lugar, decir que escribir sobre los sentimientos es una de las últimas tendencias en la historiografía que nacen en la dispersión de escuela de anales, la última escuela de anales, la última generación de escuela de Sanal de Francia, no sigue ya una línea, una pauta, como había seguido la primera o la segunda generación, sino que esta tercera generación se expande y hay algunos que dicen se puede hablar de escuela. En cualquier caso, una de las tendencias que siguen estos investigadores es el trabajar sentimientos. Y el sentimiento como parte de psicología, parte de sociología también, pero el sentimiento dentro de la historia. Y yo voy a trabajar, en este caso voy a hablar del miedo. El miedo es un sentimiento más común de la humanidad. Toda la humanidad en algún momento u otro ha tenido miedo.
Y el miedo se convierte en un sujeto histórico. En un sujeto histórico que es importante porque no solamente genera un discurso, se genera un discurso en torno al miedo, sino que por el miedo, por el temor, por el terror, se toman decisiones políticas que van a influenciar de forma clara sobre los acontecimientos. A ver, en el caso de Estados Unidos, se ha visto claramente que en las últimas elecciones presidenciales, el miedo que han tenido los conservadores, el miedo que ha tenido la derecha a la pérdida del poder, genera una realidad que acaba con un motín que invade el Congreso. Es decir, es el miedo, ese sentimiento, el miedo a la pérdida, genera una actitud política y se convierte en un sujeto político. De manera que, como dice el doctor Chus, los temores y los sentimientos en general no son cosas etéreas, gaseosas, abstractas, se señalan, o algunos señalan, que es cierto que tiene una dificultad para la investigación histórica, pero no es imposible estudiarlos, y menos los miedos colectivos. Los miedos colectivos se exteriorizan a través de un discurso, se manifiestan acciones, se expresan en fenómenos sociales, incluso en fenómenos políticos y económicos. La crisis del gran crack del 29, de 1929, es el miedo a la pérdida y genera, genera una caída del sistema económico mundial de una forma brutal. O la crisis de 2008 o la actual crisis. Y está generado por miedos. O sea, hay miedos que han generado esas alternativas. En América, el miedo en la colonia va a ser un fenómeno muy habitual y especialmente a partir de los periodos de crisis o de cambios políticos. En el caso de la América española, en el siglo XVIII, la política de los Borbones, con las nuevas disposiciones para recaudar más dinero, provocan sublevaciones desde Nueva España hasta el Río de la Plata. Hay sublevaciones por toda la América española. Y son sublevaciones que vienen dadas parte también porque son unos sectores que se incorporan a la protesta política. Aparece un nuevo sujeto político, que es el sector popular, los sectores populares que se sienten amenazados por las nuevas políticas fiscales, salen a la calle, protestan y desde las élites aparecen estos nuevos sujetos como un elemento a combatir. Es decir, un sujeto político al que temer. Siempre había pasado, es decir, desde el periodo de la conquista. Aquí, castellanos o españoles vinieron muy poquitos al principio de la conquista. No podemos hablar de una situación de conquista de un ejército que invade. No, es una hueste pequeñita que se mete en un territorio que no conocen, con unos habitantes a los que se temen, con los que se colabora también, pero se les teme. Pero una vez dominada y controlado, el indígena deja de ser un sujeto político para convertirse en un sujeto económico. Es quien trabaja, o el negro esclavizado, es el que trabaja, no son sujetos. No hay miedo a ellos. En el 18 sí. En el 18 estos indígenas, estos esclavizados, mulatos libres, gente de color, los llamados pardos, la gente de color, como decían, gente de color quebrado, es decir, los no blancos,
se convierten en sujetos políticos terribles porque están ocupando las calles, porque están sacando panfletos y porque creen las oligarquías que pueden llegar a constituir un peligro real para el sistema. Y esta realidad del 18, que en el caso de la América española, se va a ver superada por un acontecimiento único, porque yo considero, creo que es la primera gran revolución social que se da en el mundo, que es la sublevación de los esclavos de Saint-Domingue, la colonia francesa de Saint-Domingue. Y no porque yo crea que la Revolución Francesa va a marcar una pauta y unos modelos de actuación política, y que va a, como ha habido muchos trabajos, desde las revoluciones atlánticas de Godechot, o bien de otros trabajos que hablan del mundo revolucionario, y como la revolución como una especie de, yo llamo de mesa de billar, ¿no? Que empieza en Inglaterra la proto-revolución burguesa con la revolución de Cromwell, que va a las 13 colonias y toma una forma, que de las 13 colonias vuelve al Atlántico europeo y toma otras formas, que es la Revolución Francesa, y que de ahí vuelve otra vez a atravesar el Atlántico para centrarse en Saint-Domingue, y que de ahí se distribuye por el Caribe, es decir, que parece como una mesa de billar, ¿no? En que la revolución va, pero es el modelo europeo, es el modelo inglés, modelo que fue francés, y en el caso de Saint-Domingue, la realidad es otra. Saint-Domingue, la revolución que va a dar lugar a un nuevo país, el primer país de la América, de centro y sur, es Haití. En el caso de la independencia de las 13 colonias inglesas, se liberan de la dependencia respecto a Inglaterra, pero no hay un cambio en el modelo productivo ni en el modelo de relaciones sociales dentro de la colonia. Si es cierto, se amplía un poco la base democrática en sectores digamos, de artesanos que no tenían participación política en la colonia, se incorporan como sujetos políticos, pero ¿qué pasa con la población indígena? ¿Qué pasa con los esclavos? ¿Qué pasa con las poblaciones de color urbanas? Pues no forman parte de esa vida política. ¿Qué pasa en Saint-Domingue? La revolución haitiana, yo creo que es la gran revolución. Y es la gran revolución atlántica. Y es bien curioso porque cuando se habla de las revoluciones atlánticas, no se habla de Haití. La revolución atlántica es Inglaterra, Francia, Estados Unidos, las revoluciones que se dan en Europa a raíz de la invasión napoleónica, las revoluciones que se dan en América Latina que van a generar la independencia, y Haití queda olvidado allá como un territorio que desaparece prácticamente, y ahí está la gran revolución atlántica. Y es la gran revolución atlántica, en primer lugar, porque participan individuos de los dos lados del Atlántico. Hay franceses que están en la colonia y que interpretan la Revolución Francesa en la colonia. Hay esclavizados o gente de color, libre de color, que son criollos. Son criollos. Hay criollos blancos que participan también, pero es que hay africanos que llegan a Saint-Domingue y que creo que es algo así como el 25% de la población de Saint-Domingue, de color, ha llegado en 10 años antes de 1789. Es decir, son africanos transportados
y que se incluyen y se unen a ese mundo. Es decir, ahí está el Atlántico. El Atlántico blanco, el Atlántico mulato, el Atlántico mestizo, el Atlántico negro, están aquí en ese dominio. Sin embargo, no es la revolución atlántica. Cuando uno habla de revoluciones atlánticas, nos nadie habla de Haití. Bueno, intentamos que eso no sea así. ¿Qué es lo que le pasa a la Revolución Francesa, que tiene ese elemento, digamos, mágico, casi un elemento mágico y mítico? Es simplemente que la Revolución Francesa acaba con la monarquía. En un momento determinado, la Convención de París acaba con la monarquía. Y acaban con la monarquía por una razón bien curiosa, por miedo. Es decir, los radicales franceses oyen el rumor de que hay un intento de la monarquía de reunificar a los conservadores y a fuerzas monárquicas en contra de la República, bueno, en contra de la llamada época del terror, contra los jacobinos, y para acabar con ese rumor, se acaba con la monarquía y ya no va a haber la posibilidad de que se reconstruya la monarquía y se proclama la República. Miedo. El miedo a una contrarrevolución ha generado un acto político que ha cambiado el modelo de revolución en Francia. Pasa de ser un modelo de revolución monárquica que podría dar lugar a una monarquía constitucional, se pasa a una república por el miedo a la reconstrucción de la monarquía absoluta. Y esa consecuencia también, digamos, ese cambio también va a tener consecuencias en el Caribe, en la colonia de Saint-Domingue. La colonia de Saint-Domingue es una población es una sociedad, una población muy, digamos, desequilibrada desde el punto de vista técnico, social y político, en torno al medio millón de habitantes negros esclavizados. 30.000 libertos. 30.000 individuos que en algún momento habían pasado por la esclavitud. No necesariamente ellos, pero sí, algún antepasado había pasado por la esclavitud. Y apenas también unos 30.000 blancos. 60.000 personas libres frente a medio millón de personas esclavizadas. Una población que un desequilibrio desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y económico, que es muy difícil de gestionar. Claro, los blancos y la gente libre de color tiene miedo a una revuelta de esclavos. Cuando se proclama cuando Francia se inicia el proceso revolucionario en 1789 con los Estados Generales y se crea la Asamblea de París, en Saint-Domingue se reclama una asamblea también, una asamblea colonial. Una asamblea colonial que lo que pretende es autonomía frente a París, frente a Francia. Los mulatos dicen, bueno, sí se ha decretado la libertad, la igualdad y la fraternidad, pongamos en marcha la igualdad. Seamos libres, como somos libres, igual que los blancos. Y los esclavos permanecen ahí en ese periodo tranquilos, no se mueven. Del 89 a 91
Los esclavos no se mueven, están allá, sin ningún tipo de reivindicación. Y es interesante las declaraciones que hace, por ejemplo, Vincent Ogier, que es un liberto, sí, un hombre de color libre, uno de los líderes de los mulatos, y que niega la posibilidad de la libertad de los negros. Es decir, la igualdad entre mulatos y gente libre, sí, con los blancos, pero los negros esclavos son negros esclavos. Y dice, el negro libre jamás entenderá que debe trabajar. Solamente mediante la fuerza y la coacción se ha desarrollado la inteligencia del negro. Quiten al negro el sentimiento del miedo, háganlo libre, sí, se volverá salvaje y vagabundo. Al ser más numerosos que los europeos y nosotros, se volverá feroz. Llevará en todo lugar el incendio y la desolación. En fin, reemplazará la civilización por la barbarie. Esto son palabras de un líder mulato que quiere la libertad y la igualdad de mulatos, pero los negros quedan allá. La igualdad la pretenden porque en algunos casos estos mulatos son hijos de hacendados reconocidos o más o menos reconocidos y que se benefician de herencia familiar y que se convierten y que son clientes, cafetaleros, tienen alquilerías y tienen esclavos trabajando para ellos. Eso no hay que tocar esa realidad. Y cuando llegan los jacobinos, todos hemos oído hablar de la época del terror en Francia, ¿verdad? El terror en Francia. Son los jacobinos que han cortado la cabeza al rey. Bueno, en Francia hubo más muertos durante el periodo de Girondino para acabar con los jacobinos, más muertos políticos, y más persecución política y más condenados a muerte por, digamos, la Asamblea de París, por los conservadores, para llamarlo de alguna manera, entendernos, que durante el periodo del terror. Pero claro, en el periodo del terror mataron a nobles, a los reyes y al clero. Y eso les convierte en el terror. Pero hubo menos muertos que durante todo el periodo anterior. O sea que no fue tanto el terror que debieron que usar. Pero ¿qué pasa en las colonias? Los esclavos implantaron el terror durante el periodo jacobino, o la política y la sublevación en contra de los blancos fue la respuesta al terror y a la violencia impuesta por los amos. Siempre se ha hablado de ese terror a los negros, de esa barbarie de la que habla hoy a los negros, pero la pregunta que nos hacemos es si esa barbarie es fruto de la contraviolencia. ¿Hay una violencia o es una contraviolencia? Que no es lo mismo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico. Ogier, líder de los mulatos, intenta que se aplique esa igualdad. Los blancos dicen que no. Hay una sublevación de mulatos que tienen que acabar refugiándose en la parte española de Santo Domingo porque están perseguidos en la parte francesa. Y en una situación de tensión, las autoridades coloniales francesas reclaman a estos líderes mulatos. Y en total son más o menos unos
8 o 10 líderes mulatos que se refugian en la parte española y que las autoridades españolas entregan a los franceses, y estos líderes son, acaban siendo todos ejecutados. Fue ejecutados de forma muy brutal, que es el descuartizamiento. Atados a caballos y descuartizados para dar ejemplo. Estas ejecuciones supusieron la ruptura entre blancos y mulatos. Ella se rompe digamos, el intento de entre libres. Los blancos se aferraron a sus privilegios, no quieren compartir, y en 1791, en ese, digamos, caldo de cultivo de gobiernos coloniales que son inestables, con una situación política inestable en la isla, mulatos reclamando libertad, blancos reclamando autonomía, se sublevan los esclavos, se levantan los esclavos, y aquí sí cambian ya los discursos. Aquí un cambio clarísimo. En 1791, los esclavos sublevados abolen la esclavitud. Es decir, se han sublevado, tienen machetes, tienen armas, ya no son más esclavos. Y se dan situaciones bien curiosas. Encontramos que prácticamente todos los líderes de la sublevación de esclavos, las sublevaciones de esclavos son varias. Y siempre hemos hablado de la sublevación de Saint-Domingue como una realidad única, pero en realidad son varios líderes negros los que se levantan en armas, y son varios líderes los que están en guerra. Entre ellos, Jean-François, Toussaint Louverture, Yassou, son líderes que se pasan al lado español, porque en 1791 la corona de España, ante la muerte, yo siempre digo la muerte por causas naturales de los reyes de Francia, es decir, natural que cuando uno le corta la cabeza a la guillotina es muerte. Entonces, por eso digo que la muerte de los reyes de Francia es muerte natural, cortarle la cabeza naturalmente murieron. Vamos, porque eso lo hace. La muerte de la guillotina de los reyes de Francia va a hacer que todas las monarquías europeas se alíen en contra del republicanismo francés. Y empiezan a ver aquel refrán de cuando las barbas de tu vecino vean que por las tuyas a remojar. Le dijeron, no, antes de que esto pase, vamos a acabar con ellos. La guerra de la Convención, toda Europa contra Francia. Y en toda Europa contra Francia también es las colonias. ¿Y qué pasa con los esclavos levantados? Francia no les reconoce la libertad. Se pasan al lado español y forman parte de las tropas auxiliares de Santo Domingo. La colonia de Santo Domingo, que tiene una población, tiene una defensa relativamente pequeña, el regimiento fijo y poco más, utiliza a los negros levantados, negros franceses, como tropas auxiliares, reconociendo el grado militar. Es el general Toussaint, es el general Yassou, es el general Jean-François, que cada uno de ellos tiene su tropa y que están manejando esto. Hasta que Francia, y los primeros discursos que se generan en Saint-Domingue dicen, bueno, hay que tener cuidado que el conflicto no llegue a la frontera española. Es decir, mientras el conflicto con negros y mulatos se quede en Saint-Domingue, no hay problema. Hay que vigilar la frontera, que no llegue. Llegan en 1792 y dice que los negros del norte, de la parte francesa, pasan la frontera y saquean las haciendas, y saquean, y roban ganado, pero se vuelven a la parte
francesa. Entonces, bueno, la corona lo que hace es coger todo este grupo de negros levantados, los incorpora al ejército y los lleva al frente a hacer, a controlar el territorio francés. Y es el momento en que la colonia de Saint-Domingue prácticamente desaparece. Es decir, Saint-Domingue francés no queda prácticamente nada. Hay puestos dependientes de Francia, 2/3 de la isla casi ocupados, de la parte francesa, ocupados por las tropas auxiliares españolas, por los ex-esclavos, y el norte un desembarco francés, perdón, inglés. Pero no hay más. ¿Qué hacen los franceses? Los españoles mandan a ver, como observadores desde La Habana, a ver qué está pasando en ese momento, mandan a Francisco Arango Parreño. Francisco Arango Parreño es un sacarócrata, un propietario cubano, propietario de ingenios, y que ve en la caída de Saint-Domingue el gran negocio. El mayor productor de azúcar del mundo deja de producir azúcar porque no tiene mano de obra para producir. ¿Quién va a sustituir? Y ve la oportunidad de que sea Cuba la que participe en ese mercado, se beneficie ese mercado. Y va a Saint-Domingue, participa, observa. Y esto es lo que escribe un sacarócrata cubano de la revuelta de negros. Dice, los franceses han mirado a los esclavos como bestias. Y los españoles los miramos como hombres. ¿Cómo qué? Como hombres. Su legislación negrera ha sido siempre el excesivo rigor, infundir a sus esclavos todo el temor que se pueda, creídos de que este solo era el modo capaz de un blanco, que tenía un blanco para gobernar a 100 negros. Claro, la situación que hay en este desequilibrio del medio millón en las haciendas azucareras es eso, un blanco cada 100 negros. ¿Cómo lo controlas? Con el terror. Y aquí el derecho de prisión, de mutilación, el de vida y muerte. Y así no debe extrañarse ver en las llanuras del Guárico las mismas guerras de esclavos que ocuparon y pusieron en tanto riesgo a los romanos. Es decir, un sacarócrata francés entiende perfectamente que el conflicto viene dado por los blancos. Pero claro, ese conflicto no exonera a los esclavos. Pone la culpa en cierto... Bueno, exonera a los esclavos porque pone la culpa en los propietarios. Y este discurso permea en las autoridades coloniales. Y las autoridades coloniales sí dicen, bueno, por lo menos en Cuba. En Santo Domingo es otra cosa por estar allá. Y dicen, bueno, sí, pero cuidado que no se nos vaya de las manos tampoco. Hay que controlar a los esclavos. El problema es que en la península ibérica la guerra contra el francés es un desastre. Y entran en Cataluña, conquistan el País Vasco y amenazaban con continuar entrando las tropas francesas. Sí, en Santo Domingo, en la Española, la isla está controlada por las tropas auxiliares españolas. En la península ibérica, los franceses están entrando. Y finalmente, España se sale de esa alianza contra la Convención y firma la paz con Francia. Y firma la paz. Me devuelves todos los territorios conquistados en la península y a cambio
te quedas con te quedas con Santo Domingo, la parte española también de la isla. Pero entre medias, entre que se firma la paz y demás, cuando España está ocupando todo el territorio, el gobernador de Santo Domingo, yo creo que en un exceso de optimismo, dice, bueno, lo que podemos hacer es quedarnos con la mayor parte de la isla, dice, pero establecer una frontera, dice, pero una realidad. Dice, a los esclavos levantados no vamos a poder llevarlos de nuevo a la esclavitud. Ya han conocido la libertad, ya no van a dejar, ya no van a volver a ser esclavos. Ya no, ahí no vamos a poder hacer nada. Pero lo que hay que hacer es pactar con una potencia, que no sea francesa, que no sea Francia porque es el enemigo, que no sea Inglaterra porque también es el enemigo. ¿Quién queda? Portugal o en los Países Bajos, Holanda. Dice, bueno, ocupamos la parte norte, la zona del Guárico, la productora de azúcar, creamos un espacio intermedio entre lo español y lo otro para una potencia europea que se haga cargo de ello. Pero finalmente esos planes no se llegan a nada. Y empieza a producirse discursos ya racializados. Este primer discurso de son los franceses los que han maltratado se pasa a las tropas auxiliares. Dice que son fanáticos. Y hay una animosidad de los negros y sus generales partidarios nuestros, saben que están ayudando, que aunque en principio lograron la protección de su majestad, cada día van demostrando los efectos de su vil condición, grosera educación, infame conducta, en contra del arte, la política, y les hemos dado regalos con la esperanza puesta en que se incorporasen a nuestra sociedad, pero estos negros van a seguir siendo un riesgo y un peligro para nosotros. Es un miedo que empieza ya a darse en las contra las tropas auxiliares. Fue la conquista de Vallaján, pues luego ya pondremos alguna ilustración, en que las tropas auxiliares, cuando la Convención de París decreta la abolición de la esclavitud, que a mí esto siempre me ha parecido muy interesante porque Francia abole la esclavitud en 1792. Los negros haitianos han abolido la esclavitud en 1792. Francia reconoce que los negros se han sublevado y que ya no van a volver a ser esclavos. La Convención da la libertad a todos abole la esclavitud en todas las colonias francesas y, ¿qué pasa? Las tropas auxiliares que habían estado al lado de la corona española se pasan a la Convención francesa, excepto Yassou y Jean-François. Jean-François lo envían a Cádiz y a Yassou lo envían a Florida. Florida es colonia española y a Yassou se le envía allá para protegerlo de los negros que se van a ocupar de la colonia española que se ha cedido ya a Francia. Han sido traidores, pues se les protege.
Biasú va a morir en Florida, y a Jean-François lo mandan a Cádiz. Lo embarcan y lo mandan a Cádiz. Y ahí hay una anécdota también interesante, y es que Jean-François es general del ejército español. Cuando llega a Cádiz, dicen, ha venido un negro, ha venido un barco cargado con negros, y que el general negro pide que se le dé recibimiento de general. Y el gobernador de Cádiz dice, pero un negro les voy a dar yo recibimiento general. ¿Está loco? Y el tipo dice, no salgo del barco hasta que no se forme una compañía para darnos honores como general del ejército español. Y al cabo de una semana se forma una compañía y sale Jean-François, pues como general del ejército español, reconocido como general. Claro, sorprende un ejército de negros. Un general negro. ¿Qué es esto? Y que además habla francés. Esto más raro. Finalmente, bueno, las tropas auxiliares sí que es cierto que controlan el territorio, y el problema es qué va a pasar después. No llegan a un acuerdo. En 1795, la paz de Basilea establece que España entrega la parte española, que es la unifica la isla, y para 1795 quien está controlando el gobierno de la parte francesa de Saint-Domingue es Toussaint. Y en 1800 Toussaint es gobernador general de Saint-Domingue. Y él dice, bueno, yo como gobernador general de Saint-Domingue, España, debido a la parte española, soy el gobernador de la isla. Y entra desde el norte y va bajando desde Puerto Plata hasta Santo Domingo, es decir, atraviesa la isla norte-sur, y siendo recibido como gobernador. El arzobispo de Santo Domingo le hace un te deum, una recepción oficial, pero dice, interesante, a partir de ahí ya no es el general Toussaint, es el negro Toussaint. Y las autoridades españolas, cuando escriben a la corona, no hablan de un general o de un gobernador, el gobernador Toussaint, no, hablan de el negro Toussaint. Los franceses finalmente, bueno, dicen que en 1802, desde Caracas se escribe a la corona hablando de los salvajes, que son los negros, porque el gobernador de Caracas, Guevara Vasconcelos, ha recibido un escrito anónimo, en lo que dice que la gran ánima que alentaba a Toussaint ha desaparecido. Toussaint ya no es el general magnánimo, sino que es un negro salvaje que ha entrado en Santo Domingo y que ha arrasado y ha acabado con la isla. Lo cual es mentira. Toussaint lo que va entrando es liberando esclavos. Es decir, Santo Domingo forma parte de Saint-Domingue, forma parte de la colonia francesa. En 1792 se abolió la esclavitud aquí. También se abolió la esclavitud. Y va liberando esclavos.
Y dicen que Toussaint dijo que él solo tenía la desgracia de tener aquel color, pero que ningún hombre le aventajaba en ciencia. Él dice que eso que dijo Toussaint hasta 1802. En 1803, Toussaint es, Francia, Napoleón, el terror de Europa, que declara la guerra, que invade prácticamente toda Europa, desde Rusia hasta Portugal. Envía un ejército a Saint-Domingue. Un ejército en el que va, entre otros, un hijo de Toussaint, que había sido trasladado a Francia. Y vuelven muchos mulatos que se habían desplazado a Francia. Y en 1802, capturan a Toussaint, lo embarcan, lo mandan a Francia. A Toussaint Louverture, el libertador de Haití, jamás conoció Haití. No se había declarado la independencia. Era una colonia francesa y allá quedó. Toussaint muere en 1803 en Port-de-Joux, en las montañas del Jura, de Jura, en un fuerte donde murió allá. La captura de Toussaint no hizo retroceder a la gente de la colonia y la guerra continúa entre Dessalines y el ejército francés. Una parte de la isla está controlada por los mulatos de Rigaud y expulsan a los franceses. Es decir, el primer Waterloo de Napoleón no es Waterloo, es Saint-Domingue. Cuando uno lee la historiografía y lee los libros de historia del momento, de la época, y la historia que se escribe, los franceses murieron por la fiebre amarilla. El ejército francés llega a Saint-Domingue, coge fiebre amarilla y muere la mayor parte. Además de la fiebre amarilla, yo también hago alguna broma y digo, y la fiebre negra. Es decir, la fiebre negra es un ex esclavo con machete en la mano que va cortando cabezas. Y derrotan al ejército francés. Y el ejército francés se tiene que retirar de Saint-Domingue. Se retira de la isla española. Y se va a... es interesante ver lo que dicen en 1811. Todavía hay un capitán general español en Santo Domingo. Es decir, la isla, el territorio ha pasado a control francés, que finalmente sí manda allí un gobernador que no ejerce de gobernador. La guerra está en Saint-Domingue, en la parte de Saint-Domingue francesa, la parte española no hay guerra. El gobernador de Santo Domingo sigue allí y informa al general en 1811, informa al secretario de Estado y le dice: se ha proclamado rey anticristo en Santo Domingo, que había dado un golpe de Estado contra Dessalines, que declara la independencia. Dice: en este estado de cosas he mantenido el equilibrio político, contestando textual, estoy leyendo textual, al negro Enrique Cristóbal, en la correspondencia que ha ocurrido, como dándole, la correspondencia que ha ocurrido, como
presidente de Haití, dándole el tratamiento de Alteza Serenísima, porque se ha proclamado emperador. Y al mulato, o sea, fijaos bien, o sea, ya no son los auxiliares, no sé qué, los héroes, sino el negro y el mulato. Ya están bien racializados. Al negro le llaman Alteza Serenísima y al mulato, Alejandro Petión, jefe del otro partido, con el de excelencia, por considerarse también presidente de Haití. Haití está dividido en una monarquía que lleva el negro Enrique Cristóbal y por una república que lleva el mulato Petión. Yo me refiero a ellos, dice, por considerarse también presidente, siguiendo sin alteración el método del capitán general difunto. Es decir, el capitán general anterior, antes de 1811, está jugando con... Pero no, cuando en la correspondencia anterior hablan del general negro, del general mulato, pero general. En 1811 es el negro. El negro que se ha hecho rey, el negro que era considerado presidente de la República. Y lo que vemos es que los éxitos del ejército auxiliar de los españoles en la guerra de la Convención, la ocupación de Santo Domingo por Toussaint y de Salín, planea sobre los gobernantes españoles. Desprecian a la gente por el color, por el origen africano. Muchos de estos líderes son ex-esclavos. Esto hace que haya una racialización del conflicto, pero una racialización que viene inspirada por el miedo, el temor a lo que los españoles habían llamado siempre la guerra de castas. Guerra de castas, blancos, indios, negros, mulatos contra blancos. Es la realidad que se da en Haití. Los discursos van cambiando en función de la guerra y las pinturas muestran la radicalidad de los negros de la isla y la barbarie que va a ser la tónica y el discurso que va a utilizar Europa para mostrar la crueldad de los negros. La independencia y la libertad conquistada en la guerra no fue gratis. Ni un solo país, Estados Unidos acababa de independizar, no reconoció la independencia de Haití. En la Constitución de Haití, tanto en la monárquica como en la republicana, se establece que la religión católica es la única verdadera del territorio de la República o del Reino. El Vaticano no reconoció en ningún momento la independencia de Haití. Bolívar recibió ayuda de Haití. Bolívar no reconoció la independencia de Haití. Solo cuando el gobierno de Guayer firma el compromiso de indemnizar a Francia por las pérdidas que sufre en la lucha por los antiguos propietarios, sirvió para que las potencias europeas reconocieran la independencia de Haití. Solamente cuando se reconoce la deuda que se termina de pagar en 1934. De 1824 a 1934, Haití está pagando la independencia. Una independencia que se ha hecho, que la han llevado a cabo los ex-esclavos y que en ningún caso va a ser reconocida por ninguna potencia hasta que Francia no se hace de nuevo con el control de
informal del territorio. Haití pasa a ser, pues, se mantiene como, forma parte del colonialismo informal francés, hasta la ocupación norteamericana. Y controla Haití, y la economía haitiana es Francia. Es Francia. Es lo que se llama esa forma de colonialismo informal, no hay ocupación territorial, pero se ponen y se quitan gobiernos, se compra o se deja de comprar un producto y fuerzas al territorio independiente a tener que decir sí a lo que diga la antigua metrópoli. Bueno, como anécdota ya para terminar, que ya he pasado el tiempo, para terminar decir que es interesante porque en 1840 y tantos Prusia no tiene colonias en América y decide, bueno, vamos a ver si conseguimos ponernos en América. Y entonces deciden que a lo mejor pueden comprar Haití. Se van a Haití. ¿Vale? Se desembarcan prusianos en Haití, pero claro, la constitución haitiana prohíbe a los blancos tener propiedades en la isla. Bienes inmuebles en la isla. Y entonces la política que van a llevar a cabo los prusianos es alianzas matrimoniales. Se casan con mujeres haitianas y ya son haitianos. Y a partir de ahí pueden entrar en el negocio del café, el negocio del anís, que son los dos negocios que están funcionando, porque prácticamente desaparece la producción de anís. Desaparece. Durante la época de Toussaint hay exportaciones de azúcar y a partir de 1802 Haití deja de exportar. Y es lo que ha trabajado el profesor Altagracia, ¿no? Por un lado, la necesidad de mano de obra esclava en el Caribe, y por otro lado, el miedo a que el Caribe se pueda producir, el Caribe español, en el caso cubano, que necesita mano de obra esclava para llevar a cabo el modelo productivo del ingenio azucarero, se pueda producir una insurrección como la de ese. Y ahí los cubanos y los puertorriqueños, porque en Puerto Rico también que empieza también a ver la posibilidad de volver a lo que se está trabajando ahora, que se llama la segunda esclavitud, es decir, una esclavitud industrial, la esclavitud del vapor y el ferrocarril. Vapor y ferrocarril, la modernidad, trabajada con mano de obra esclava, lo que llaman, Dale Tomic, Michael Choice, y trabajado algunos, la llamada la segunda esclavitud, nuevo modelo. Y bueno, gracias por vuestra atención, gracias a todos los que habéis estado aguantando ahí en la pantalla, detrás de la pantalla, y a ver si la próxima ya podemos vernos todos aquí reunidos en la sala, y iniciamos un nuevo formato. Gracias al CEI por la invitación. Y ahora, pues, vamos a la pregunta. Las preguntas. Un segundito. Voy a traer ya. Hoy Javi como Toussaint, pero al revés, ¿no? Cruzó el sur de Puerto Rico al norte y fue recibido como general aquí en Arecibo, comandante de las fuerzas del CEI. Gracias por estar aquí, Javi. Me gustaría comenzar quizás con los comentarios y las preguntas de
de aquí de la sala y luego pasamos con Elsie y los colegas que están en internet. Javi, gracias por la presentación. Ya hemos tenido conversaciones al respecto, tú y yo, y sabemos dónde coincidimos y dónde no, y eso está chévere. Lo que quería, a mí me gustó mucho lo que planteaste, ¿verdad? De la revolución haitiana, cómo los sujetos históricos pasan de ser un sujeto económico a un sujeto político. Eso me llamó mucho la atención, pero también quisiera que añadieras o que elaboraras si tú entiendes que hay una separación tajante entre ambos sujetos, ¿no? Como sujeto político, sujeto económico separado totalmente del sujeto político, o si hay lugares difusos entre ambos conceptos. Eso era una de las cosas que quería plantearte. Me gustó mucho la referencia a la idea del rumor, porque yo creo que perseguir un rumor de forma como ejercicio histórico es bien interesante, pero bien difícil. Es complejo porque el rumor, usted dice un rumor aquí y cuando llega a la otra esquina del salón ya es otro, ¿ah? Y se va transformando y se va cambiando, pero de la mano del rumor, y ahí yo quiero a ver si puede también elaborar. Hay un concepto que a mí me llama mucho la atención cuando se estudia el miedo, que es la idea del chivo expiatorio. O a quién se le adjudica o se señala como responsable del miedo, a pesar de que de pronto no lo es. O de pronto ese miedo es construido, puede ser construido, elaborado para legitimar, como tú bien planteas, unas prácticas políticas o unos ejercicios o unas tomas de decisiones, las que sean, ¿no? A favor de tratar de paliar o detener eso que infunde miedo o se asume como un peligro. Entonces, la idea del rumor vinculada a la idea del chivo expiatorio a mí también me llama la atención. Fernando aquí lo estudió una vez, una emigración a principios del siglo XX. Llegaron unos emigrantes de Tortola, no Tortola, negros. Y Fernando trabajó eran varios sujetos, ¿no? Y hay una serie de crímenes y unas cosas, y rápido se señala, ¿no? Y el señalamiento no es solo porque son extranjeros, sino también una cuestión racial. Entonces, yo quiero, lo planteo ahí así para que si quieres puedas elaborar por ahí. Bueno, vamos a empezar por la última pregunta, porque ya de la primera no estoy muy... No me la vuelves a ver. Pero voy a empezar por la última. A ver, yo no creo que en el caso de Saint-Domingue hubiera un chivo expiatorio. No hay un chivo expiatorio, es una realidad. Es decir, en Saint-Domingue se han levantado los esclavos y han ido cortando cabezas y quemando haciendas. Y se han levantado y han expulsado a los franceses. Es una realidad. Es una realidad. ¿Qué pasa con eso? Que nos encontramos con Cuba, porque el resto, en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Todo el sur de Estados Unidos. Hay unas cartas que hace que el historiador norteamericano que trabaja en las revueltas de los negros norteamericanos durante el periodo de la Revolución Haitiana. Hay cartas, y Becker las pone en unos anexos documentales, de plantadores de Virginia y plantadores del sur de Estados Unidos, diciendo, desde que se ha dado la revuelta de Saint-Domingue, yo doy a probar a la cocinera la comida antes de comerla yo. Hay miedo a que la cocinera envenene al propietario. Sí. Y en esa misma zona también
hay un miedo terrible a que surja otro Tucson. Claro. A que surja, porque a mí me llama mucho la atención el asunto bueno, más que nada de cómo desde afuera, ¿verdad? De Puerto Rico, o Cuba, o el sur de Estados Unidos, o la misma Venezuela, se mira y se le da sentido, significado a eso que ha pasado en Haití. Parreño lo ve con ojos una oportunidad, ¿no? Sí. Económica. Pero acá Pedro Irizarry lo toma, el alcalde de San Juan lo toma con pinzas y dice, cuidado que aquí hay un problema de balance racial y miren lo que pasó allá. Entonces, pero yo siempre veo desde las autoridades, ¿verdad? O desde el punto de vista de las autoridades, cómo se señala unos peligros o un peligro al juicio, ¿no? Mira, hay una cuestión clara. Si nosotros vemos lo que en el archivo de Indias, que es el que yo he controlado más o menos, nosotros vemos información, revueltas de esclavos en 1780. ¿Cuántas hay en América? Un montón de revueltas de esclavos. ¿Qué dicen las autoridades? Los negros de esta hacienda se han levantado, los negros de aquella hacienda se han levantado. ¿Qué pasa a partir de 1793? ¿Qué pide en 1780 un esclavo de una hacienda en Cuba, en Puerto Rico, o en Venezuela, o en Colombia? ¿Qué pide? ¿Qué quiere? La libertad. Le queremos la libertad. Y lo dicen así. Los negros querían la libertad. ¿Ya? ¿Qué osadía? Los negros que quieren, ¿no? A partir de 1792, en el caso, por ejemplo, de Coro, 1795, dice, el teniente de justicia de Coro dice, se han sublevado los negros pidiendo la libertad de los franceses. Ya no piden la libertad, es la libertad de los franceses. Es decir, son negros revolucionarios. Han cambiado la forma de ver al sujeto. Yo digo, y para enlazar con la primera parte del sujeto, el sujeto-objeto. Evidentemente, cuando yo digo que es un objeto económico, yo estoy hablando desde el punto de vista oficial de autoridad. Que el propietario, ¿qué es lo que tiene? Capital. O sea, yo compro 400 esclavos, tengo 400 esclavos que valen tantos pesos que puedo capitalizar mi hacienda vendiendo parte. Son un fuerte trabajo, es un capital. Evidentemente, no son capital solo. Y tienen formas políticas propias, pero que no están reconocidas como formas políticas. Ahora sí. Bien, es más, cuando nosotros vemos los barracones de Cuba, los barracones de Puerto Rico, de la época azucarera del 19, el barracón es una cárcel. Y yo digo, no es verdad. El barracón es un espacio de libertad. Es el único lugar donde no entran los blancos. Es el único lugar donde los negros se organizan, los esclavos se organizan dentro del barracón, siguiendo unas normas que no tienen por qué ser las del propietario. Y a lo mejor el jefe de cuadrilla, que es un esclavo que controla a 10 esclavos más, para que hagan la faena que marca el propietario, y que teóricamente para el propietario es, digamos, un individuo de una cierta responsabilidad, a lo mejor en el barracón no tiene ningún peso, no tiene ningún valor. Es otra la forma de organización, que yo lo creo, pero esa organización política no está reconocida. Por eso digo, pero es la que le permitió claro, insertarse en la revolución, o bueno, hacer una revolución, igual que el claro, sistema, la relación entre religión y política
es bien evidente. Para mí, yo la veo bastante clara la relación en el caso de la revolución. A ver, hay una cosa clara y el mito de Huacaimán, que yo no sé si es real o no es real, pero en cualquier caso, cuando, y esto es interesante, cuando se habla de una sublevación de esclavos a partir de 1795, entonces, dicen, y tocaron tambor. La sublevación de Coro de 1795, que es una sublevación que llevan a cabo indios, indígenas de Coro y negros. Dice, se organiza en una hacienda en la serranía de Coro y los negros tocaron tambor. Bueno, ahí hay una organización. Evidentemente la religión tiene un papel importante. Las religiones de origen afro tienen un papel fundamental en esos procesos de organización política, de organización social, de reorganización. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de las autoridades, claro, eso no existe. Es más, bueno. Es interesante, Javi, perdona. No existe y es lo que en el long run nos va a sorprender. Claro, y lo que les da miedo. Es lo que les da miedo, sin duda. Es descubrir que sí, efectivamente sí. Claro, a mí me interesa, bueno, yo me ha interesado la cuestión de las religiones afros, porque creo que es una forma de organización social en el barracón, al margen de las autoridades. Y dije, bueno, a ver, la santería cubana, el vudú, esto, ¿desde cuándo? Esto es un New Age. ¿O desde cuándo viene? ¿No? Puede ser un New Age. Y me encontré ya la primera documentación del siglo XVI. El obispo de San Juan dice que los propietarios de esclavos de Puerto Rico en el siglo XVI no tienen cuidado de sus esclavos, porque dice, yo sé, el obispo, que hacen rituales diabólicos en la noche, invocan al diablo. Y dices, a ver, claro, hay en muchas religiones la serpiente, la culebra, es el elemento de unión de creación, es el agua de la creación, un animal de agua que es el que genera la vida. Y Tapalavedo en Haití es una culebra, una serpiente. Tienen un rito diabólico. Claro, ¿qué es la serpiente en el paraíso terrenal? El diablo que se aparece a Adán y Eva, y come la manzana, y toma la manzana, es una serpiente. Pero la serpiente es lo diabólico. Este señor habla de 1700, de 1500, del siglo XVI, 500 y tantos. La primera referencia que yo encuentro a una práctica religiosa de origen africano en Puerto Rico. Y luego aparecen otras en Santo Domingo, aparecen en Cuba, aparecen en ya. Y esa forma es una forma de relación, esa práctica religiosa, es la que permite esa, digamos, esa realidad reorganizativa, convertir a ese sujeto, a ese objeto económico en sujeto político. Sí, saludos, profesor, y gracias por la oportunidad de nos da de aprender un poquito más, o muchísimo más en el caso mío. Le pregunto, no sé si es sencilla la pregunta, no es tan complicada como la de Carlos, pero ¿qué características debe tener un evento histórico para catalogarlo como revolucionario? Porque en varias ocasiones
Usted hizo referencia a la revolución, o sea, en Haití como un acto revolucionario, luego la comparación con la Revolución Francesa y la influencia, si alguna influencia hubo. ¿Qué factores uno debe ver en un evento histórico que se pueda catalogar como revolucionario? La pregunta no es mucho más sencilla de las que me ha hecho Carlos, ¿eh? Creo que ni mucho menos. Bueno, primero, muchas gracias por la atención. A ver, yo entiendo que la revolución tiene que implicar un cambio de estructuras productivas. Y si no hay un cambio de las estructuras productivas, puede haber una transformación, puede haber una evolución, pero no una revolución. En el caso de Haití, de Saint-Domingue, los propietarios pierden las propiedades y los trabajadores se convierten en propietarios de las tierras. Eso es una revolución, ha habido un cambio del modelo productivo, del sistema económico. No hay una movilidad en sí en eso, o sea, porque alguien se convierte en propietario y eventualmente va a tener a alguien también a su cargo, que posiblemente sea otra forma de esclavitud. En el caso haitiano se da la transición, Javi, de la mano de obra esclava a constituirse una sociedad, y eso hace una sociedad de campesinos. Si hay una concentración de tierra, antiguos generales del ejército reciben propiedades como digamos, como pago, como digamos, bueno, sí, pago, bueno, como recompensa por la guerra. Y, o al menos durante el periodo de Toussaint, todos los antiguos esclavos tienen que volver a trabajar en la tierra. Es cierto que serán propietarios de una parcela, de una pequeña parcela. Cobrarán o bien en especies o bien en salario, pero tienen la obligación de trabajar en la propiedad. Es cierto que hay una pero son libres. Es importante. Y reciben y tienen una propiedad dentro de la gran propiedad. Es decir, una hacienda azucarera tiene también pequeñas haciendas para los trabajadores que no son libres exactamente, que no son esclavos, que tienen la obligación de trabajar, pero que van a cobrar parte de la cosecha también. Reciben salario y beneficia la cosecha. Porque el modelo de Toussaint sí es cierto que es un modelo agroexportador. ¿Sí? No es el modelo de Pétion, que es un modelo de pequeño campesino. Esto lo tenían clarísimo las autoridades españolas cuando lo dicen, lo escriben, estos negros ya no van a volver a trabajar. Ya no van a volver a trabajar. ¿Quién les vuelve a meter en una plantación? Al menos no para el amo. Y va a haber mucha economía de autoeconomía, economía de autoabastecimiento, claro. Que no es subsistencial. Sí. Yo le llamo autoabastecimiento. Y ese es un cambio importantísimo que no se da. Por ejemplo, no se da en el caso de América Latina, no se da en el caso de Estados Unidos, no se da en la independencia de las colonias inglesas del Caribe. Solo se da en Haití. Solo se da en Haití. Es la revolución. Por eso yo le llamo la gran revolución. Pero que en ese caso, pues se da de esa manera también por el factor de que, qué sé yo, el 89% de la población es negra. Si hubiese sido blanca, pues hubiese pasado con los blancos, posiblemente. Y quienes iniciaron el proceso también fueron negros. Pero como resultado lógico, pues los negros son los que tienen entonces las tierras y viene el cambio. Yo lo digo porque a veces se sobrevalora la palabra revolución y se pone como un slogan básicamente a muchas cosas. En historia yo creo que le llaman revolución a cada cosa que hay algún tipo de cambio, como algo drástico, radical o...
o etcétera. Yo lo preciso, hay un movimiento de independencia más que un evento revolucionario, excepto cuando vamos a contextualizar las circunstancias únicas del Saint-Domingue francés. Yo voy a lanzar aquí una afirmación que a lo mejor me apedrean, pero vais a ser testigos de un apedreamiento. Yo creo que esto de la revolución es cuestión de sociólogos, no de historiadores. Y son los sociólogos los que hablan de la revolución y a cualquier cosa. Ya revolución cualquier cosa casi. Y la revolución de Internet. Oiga, ¿qué? La revolución del Bitcoin. La revolución industrial. La revolución. ¿De qué me está hablando? Oiga. No. El historiador, cuando habla de revolución, está hablando de cambios de estructuras políticas, o por lo menos yo como historiador, políticas y económicas. Y eso es una revolución. La rusa fue una revolución. La haitiana fue una revolución. Otros no han sido. La china fue una revolución. Pues tengo que comentar brevemente sobre lo que el compañero Israel expuso sobre si revolución o independencia. Pues tendríamos que decir que la independencia de Haití, para que se reconozca una independencia, tienen que las otras potencias reconocerla, así que eso no se da hasta el siglo XX, ¿no? Entonces sí, yo también soy partidaria de que fue una revolución y fue una mala jugada también de Francia, porque Francia impuso esa deuda, pero por supuesto que Haití solamente podría financiar su pago a través de exclusivamente bancos franceses, así que, pero eso es un tema para otro día. Me encantó mucho cómo Javier puso ese miedo a la contraviolencia. Yo creo que es muy importante entender la violencia que sufrían los esclavos o las personas esclavizadas, que es el término que prefiero utilizar, entendiendo los procesos de violencia, podemos no justificar, pero sino entender esa contraviolencia que, bueno, tú no puedes recoger besos y abrazos de latigazos y de violaciones y de muchas otras cosas, particularmente en el caso de Haití, y, bueno, de Saint-Domingue, la colonia francesa. Algo muy interesante del caso de la revolución haitiana es cómo precisamente a través de esos ritos diabólicos que estaba mencionando Javi, se llegan a unos acuerdos, porque estamos hablando de 500.000 de africanos esclavizados que no en su mayoría llevan mucho tiempo en el Caribe. Estamos hablando de un tiempo donde había una trata transatlántica legal e ilegal. Dentro de eso, en mi investigación, yo he encontrado un personaje muy interesante para explicar la revolución haitiana, porque no podemos explicar la historia solamente desde la perspectiva de los hombres, también tenemos que hablar de las mujeres y su rol importante. El caso de, voy a decirlo como yo pueda, Adarraya Toya. Adarraya Toya era una general del ejército femenino del reino de Dahomey. Y esta mujer fue raptada, secuestrada y traída a Saint-Domingue. Y es ella precisamente quien en el hecho de muerte de la madre de Jean-Jacques Dessalines se hace cargo de él. Es ella quien cría a Jean-Jacques Dessalines. Entonces, hay que también entender que en estos tránsitos transatlánticos viene una gente con otros sistemas políticos. En el caso de Mamatoya, el reino de Dahomey. Entonces, sí existe esa idea de la monarquía, quizás no en el concepto europeo de una monarquía, pero sí existían otros reinos en África. Entonces,
la influencia de esta guerrera durante los inicios de la revolución creo que no debe ser pasado por alto. Otra cosa que quería comentar, que me gustó muchísimo también, es como, además de ese miedo a la contraviolencia, yo creo que ese espacio entre el sujeto político y el sujeto económico, luego de estas aboliciones, continúa en esa batalla constante. Por ejemplo, el caso de la doctora Rebecca Scott en su libro sobre Paper Killing, algo de Freedom Papers. El caso de Adelaide Metayer. Adelaide Metayer nace en Saint-Domingue, bien al principio de la revolución, y obtiene su libertad a través de Francia alrededor de 1794, recordando que durante la revolución hay unos sujetos que se ven a sí mismos como ciudadanos franceses, como sujetos franceses. Eso es muy importante y no tiene nada que ver con lo fenotípico, ¿ok? Ella recibe esa libertad, pero va a Cuba. Otra vez, estos tránsitos por el Caribe son muy interesantes. Va a Cuba, en Cuba Cuba, colonia española, tiene que pagar en 1801 su derecho de coartación. Luego, cuando expulsan a los ciudadanos franceses, indistintivamente de su fenotipo, de Cuba, que llegan entonces a los 10.000 a Luisiana, Nueva Orleans, recién comprada por lo que ahora conocemos como Estados Unidos, tiene que ella ya en 1819 ir a corte, otra vez el sujeto político, tiene que ir a corte a luchar porque no le quiten a sus hijos, porque alguien que la conocía de Cuba la ve y quiere decir que no, que ella no es liberta. Ella no es liberta y ella me debe sus hijos, porque yo trabajaba con quien era su dueño. Entonces, yo creo que esa tensión entre el sujeto político y el sujeto económico continúa, y yo creo que continúa hasta el día de hoy, hasta cierto punto. Javi, me gustaría saber qué tienes que decir sobre eso, pero on mute. Bueno, Gracias. Gracias a ti. Claro, la participación femenina es el 50% de la población. Quiero decir que no es extraño que en el caso del buduismo, que tú también conoces, en el caso de New Orleans, el vudú tiene también sacerdotisas y tiene una gran influencia en el espacio, en el mundo, y que tienen además un peso político importante. Pero si nosotros vemos, claro, yo no voy a hablar de decolonizador, de modelo decolonizador, pero sí es cierto que la información que nosotros tenemos, la que yo manejo, está en archivos franceses, está en archivos españoles, es decir, en archivos de blancos, en archivos de propietarios. Quien escribe son los blancos propietarios, en la mayor parte de los casos. Hay modelos, hay casos, no tantos, hay casos. Y claro que en ese modelo, digamos, en esas situaciones, no aparece el sujeto político, porque ni se plantean los propietarios que tengan capacidad de organización política. No se lo plantean. Y ese es el problema, que son sujetos políticos, que tienen organización política, que tienen organizaciones alternativas, como se ve en las comunidades cimarronas, clarísimamente, que son una alternativa al modelo económico y social impuesto en la colonia. Y en cambio, no lo imaginan, o no lo quieren imaginar. No son sujetos políticos, son
negros salvajes. ¿Cómo un negro salvaje va a ser un sujeto político? No puede. Y luego se encuentran con que sí son sujetos políticos, sí tienen organizaciones, sí saben organizarse, sí saben responder a la violencia. Siempre hay una contraviolencia. Dicen, claro, ¿cuál es el problema? Que cuando un francés, y esto lo dice clarísimamente Arango, les tratan como animales, tienen derecho a la vida del esclavo. Dice, nosotros no, nosotros les tratamos como seres humanos. Dice Arango, los españoles tratan como seres humanos. Bueno, ya sé que... Sonia y... Pero sí, quiero decir que esa es la información que tenemos y hay que analizarla, no sé si decolonizarla, pero analizarla. Yo sospecho que los franceses, debido sobre todo a la mezcla y a la idea de que existieran personas libres de color, muy temprano, en 1785, redactan el primer código negro para intentar controlar a la población de gente que había comprado su libertad o quizás tenía un padre blanco o una madre blanca, bueno, más como un padre blanco, ¿no? Y 1724 en Nueva Orleans ya se ven, ante el aumento de gente de color libre, se ven ante la necesidad de redactar una segunda parte de ese código negro. Entonces, yo creo que también debemos hablar un poco más sobre la clase mulata propietaria, porque a veces pienso que vemos la historia demasiado polarizada. Y yo creo que esos sujetos propietarios de color son muy interesantes e importantes para poder comprender mejor esto que está sucediendo y cómo es posible que, como comenzaste esta conferencia hablando, un mismo mulato en Haití, en Saint-Domingue decía, oh, sí, yo quiero la igualdad para los mulatos propietarios como yo, no para esta otra gente. Entonces, esa distinción entre petit blanc, grand blanc, mulato esclavizado y mulato propietario, me parece que es importante. Gracias, muchas gracias por escucharme. Vale, gracias. Me ha gustado mucho la intervención, eso quisiera lanzarlo por delante. Muchas gracias, Javier. Yo seguiría un poco en la línea que abrió Israel sobre el concepto de revolución. Yo creo que sería, pero es una tarea realmente monumental, gigantesca, que obviamente no podemos llevar a cabo aquí. Así es que lo dejo sobre la mesa, pero me parece que sería interesante plantear en cada contexto particular donde desde el punto de vista historiográfico se puede hablar de una revolución, de revoluciones, ¿no? Hacer una valoración sobre cuáles han sido los resultados de estos procesos revolucionarios. Eso, pero evidentemente yo creo que eso es una tarea para otra conferencia, así es que puedo entender perfectamente que tú lo dejes sobre la mesa. La otra parte de la pregunta sería si todavía tiene vigencia el modelo revolucionario como forma emancipatoria, que yo creo que es como
muchas veces se han emprendido estos procesos con diversos resultados, evidentemente, pero me parece que ha habido siempre esa aspiración de tratar de conseguir, y entonces también eso es otra pregunta, ¿no? ¿Qué exactamente entendemos por emancipación? Pero bueno, nada, lo dejo ahí. A ver, Jaime, que me plantean dos conferencias distintas. O sea, es cierto, tenemos que contextualizarlo, evidentemente. Yo he intentado hacer simplemente un apunte de contextualización para ver lo que yo entiendo en un momento sobre revolución o sobre emancipación. Y los resultados, es que claro, los resultados ya no dependen del modelo, ya no dependen de la primera idea del surgimiento de la revolución. Una cosa es qué se propone llevar a cabo ese proceso revolucionario y otra cosa es el resultado final o los resultados que tenemos hoy en día, que no tienen a lo mejor nada que ver con el origen de la revolución. Puede que, y en muchos casos se traicionan, es decir, no, muchas revoluciones se traicionan. No hay revoluciones que se mantengan allá de forma pura, clara. Es decir, hay traiciones a las revoluciones, hay adaptaciones, o es simplemente que algunos cuentos no se las creían desde el principio, ¿no? Y eso lleva a esa frustración de la emancipación, por un lado, y también de la revolución. Pero yo creo que, bueno, Jaime siempre es bien puntuante en la pregunta. Y gracias por los comentarios. Bueno, a todos, pero... Buenas tardes. Mi inquietud, pues obviamente no me especializo en nada relacionado a lo historiográfico, lo mío es filosofía y literatura, y hay tres premisas que me llamaron la atención, que me hiciste recordar a lo largo de la exposición. La primera es la figura de François Macandal en la novela de Alejo Carpentier entre 1948 y 1949, que relata toda esta figura mítica, y esto es una frase que voy a repetir en estas tres premisas, figura mítica de una persona con podríamos llamarlo vicios revolucionarios, un héroe, cuya muerte se mitifica, se dice que se transformó en insecto y no quemó, etcétera. En segundo lugar, la presentación también me hace recordar una novela del neobarroquismo aquí puertorriqueño de Carlos Rodríguez Julián, La noche oscura del niño Avilés, donde los residentes de San Juan constantemente están atemorizados por esta comunidad de negros que vive al lado de la ciudad amurallada y que por las noches tocan sus tambores y ellos se asustan porque creen que están haciendo rituales. Y en tercer aspecto, la premisa de Antonio Maceo Grajales, quien posterior a estos eventos del siglo XVIII también se convierte como en una especie de mito durante la guerra de la independencia cubana. Entonces le empiezan a poner epítetos, el titán de bronce, el gran león, el hijo de la panadera. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que quiero traer? Bueno, ¿cómo el historiador se enfrenta al desenvolvimiento del mito que se va separando cada vez más y más y más del elemento político, histórico y económico? Y si se puede hablar, sería una pregunta conjunta, de que se ha desarrollado todo un mito de la negritud posterior a estos eventos que estás discutiendo hoy. Wow. A ver, está claro que la literatura y bueno, las obras que has citado, para mí, o sea, yo empecé con el reino de este mundo, que me parece que es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la revolución haitiana, por lo menos el mejor escrito, ¿eh? Sí, es fantástico, ¿eh? Es el mejor escrito. Necesitamos mitos. Los mitos no los crea, los mitos se van creando
a medida yo creo que se va perdiendo el modelo que sí, por el que surgió. Cuando ya no tienes el modelo, surge el mito. Y es el maceo. Claro, el maceo es importante cuando mueres el Che. El Che Guevara. ¿Cuándo es importante el Che Guevara? Sí, es cierto, durante la Revolución Cubana tiene importancia. ¿Cuándo realmente el Che Guevara se convierte en el gran elemento de la Revolución Cubana? Cuando muere. Cuando muere. Pero esa es la opción, digamos, eso es la utilización política de un gobierno que puede ser George Washington, o sea, que me ha dado lo mismo George Washington que Che Guevara o que McCandless. Quiero decir que no quiero que se malinterprete cualquiera. Se hace un uso político de ese individuo. ¿Por qué? Porque se supone que tiene la capacidad de aglutinar en torno a su figura toda una serie de elementos que sirven al poder político del momento. Y surge el mito. Y la literatura, se puede permitir todos los mitos que quiera. Es decir, la diferencia que hay entre el reino de este mundo y el trabajo de Sendomina Santo Domingo, que está editado aquí por el CEI, ¿cuál es? Que yo no puedo decir que McCandless estuvo presente en la revolución de Sendomina, porque yo no tengo ningún documento, yo no he encontrado ningún documento que diga que McCandless o el espíritu de McCandless anima a la revolución haitiana. No he encontrado ninguno. Por lo tanto, si yo escribiera una novela, diría que sí. Diría que sí. Efectivamente. Como escribo un libro de historia, no puedo decir que sí. Porque no tengo ni un solo dato, ni uno encontrado que diga esto vino McCandless. Y claro, yo no puedo hablar del mito de McCandless, que me encanta, por otro lado, pero es que no tengo datos. Yo como historiador, y bueno, él sí, que es historiador también, yo como historiador lo único que puedo hacer es decir, mire, yo encontré un papel que dice que este negro era McCandless. Y lo dice aquí. Y era en 1808, y resulta que era McCandless que había muerto, que había sido ejecutado 40 años antes. Pero tengo un papel que lo dice. Y es auténtico el papel. Si no tengo ese papel, yo trabajo con datos. Gracias, Nelson. ¿Algún comentario final, Tito? Sí, pues para no extendernos mucho más, paso por acá, quería a los colegas que nos puedan ver posteriormente cuando subamos esto a internet, recomendar 2 libros. El primero, el del profesor Javier Laviña, que acaba de mencionar aquí, los centros parlamentarios de Santo Domingo, Haití, Conflicto y Revolución, se desarrollan estos temas y otros sobre este asunto de la revolución haitiana y demás. Y además el libro del profesor Carlos Altagracia, La utopía del territorio perfectamente gobernado, que también atiende el tema del miedo, la importancia del miedo para la acción política del siglo XIX político. Así que esos 2 libros quedan recomendados. Pueden acceder a la página del CEI y pueden escribirnos para escribir estos textos. Y bueno, Javi, despedirnos. Y me gustaría también que él sí también diga unas palabras de cierre para acabar esta conferencia. Bueno, yo quiero, me permite antes de que cierre,
yo quiero dar las gracias al CEI, a Gabo, Vito, a Carlos, por la posibilidad de estar otra vez aquí, a vosotros por el interés y por haber aguantado online. Y yo espero, ya digo, que haya una siguiente vez presencial. Eso me encantaría. Ya, gracias. Gracias a los compañeros que están aquí, gracias a nuestro invitado, Javi, estamos súper contentos, estoy segura de que todo el mundo pues disfrutó esta conversación y los que vayan a ver esto a posterioridad, te agradecemos que estés con nosotros, siempre con tu disposición y ¿verdad? Tu carisma, que a mí me encanta. Gracias a los compañeros que tuvieron intervenciones y nos vemos en la próxima actividad. Que pasen buen día.